Hola, hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes, por aquí les saluda el profesor César Díaz, encantado nuevamente de acompañarlos en esta oportunidad en la unidad curricular Comunicación Social y Geopolítica, aquí en nuestra modalidad R1 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Una unidad curricular con un contenido programáticos sumamente interesantes que nos ayuda a entender y comprender y estar en la actualidad sobre qué es la comunicación social y qué es la geopolítica, como dos conceptos que pueden estar, y siempre lo he dicho, y pueden pensar eh, que pueden estar separados epistemológicamente, pero guardan mucha relación, corrijo. Es que la génesis de esta unidad curricular tiene por objetivo entender el papel de los medios de la comunicación o los medios de comunicación a través de la geopolítica como tal. Y es importante entender y comprender, sobre todo, como periodistas, el correcto manejo de la comunicación social en este tipo de situaciones, porque actualmente, sobre todo en el caso venezolano, han estado muy a flor de piel las relaciones diplomáticas o las relaciones geopolíticas de Venezuela, por ejemplo, citar un caso de Venezuela y Estados Unidos, pero cómo esto ha escalado a un plano mayor donde hay otros países con intereses en común que están en este conflicto diplomático que esperamos que escale aún más al plano belicista como tal. Entonces, comunicación social y geopolítica tiene que ver eso, cómo el periodista tiene que analizar la fuente de información, el contenido, cómo puede emitir opiniones, hacer formular el debate, el manejo de la información como tal, porque son terrenos que quizás sean un poco complejos. Tenemos en este R1 que inició el 10 de diciembre, 10 de noviembre y culmina el 3 de diciembre, en el plan de evaluación, tanto un cuestionario como un ensayo periodístico que estará la información, pues ya se encuentra disponible en la plataforma de en nuestra unidad curricular. Entonces, entrando en materia, y bueno, rapidito les digo, que es realizar un cuestionario, que es conocer y comprender todo lo relacionado a la comunicación social y la geopolítica como ramas del conocimiento y la práctica profesional para los periodistas. Es importante que las preguntas que están en este cuestionario, de 10 preguntas, o como tal, se opción de respuestas múltiples, eh, y es importante que para responder a este cuestionario hay que ver un poquito y aparte de esta clase, el contenido que he dejado en el foro de anuncios que lo ayudará a ustedes a entender y comprender mucho más esto. La geopolítica, y comienzo ya de lleno con esto, es la disciplina que estudia cómo un Estado u otra entidad dispone del espacio y qué impacto tiene desde un punto de vista político. Por eso es que la unión de dos elementos, geo y política, la política geográfica, que no es regular, sino es decirlo de la manera correcta. Okay, el área de influencia de un gobierno, de un Estado en una determinada zona geográfica como tal. Por ejemplo, la geopolítica de Estados Unidos en América del Norte, la geopolítica de Estados Unidos en Asia Central, en Europa Occidental o en Europa Central, la área de influencia de Venezuela en el Caribe, en Sudamérica o en los países andinos, por ejemplo. Pero la geopolítica de Chile influirá en el Mar Caribe. Obviamente no, porque no hay un punto de conexión geográfico, por decirlo así, pero sí en el cono sur, la frontera con Bolivia, con Argentina, creo que con Perú, eh, esa frontera y esa área geográfica es de influencia chilena porque hay un país con amplia trayectoria cultural, económica, etcétera, etcétera. Y es bueno el legado histórico que ha tenido Chile a lo largo de los años. Entonces, el objetivo de la geopolítica es entender y encaminar la política nacional e internacional de un país a partir del conocimiento de este y de su historia. De esta manera, la geopolítica es útil, disculpa que me rasque el oído, los ojos. De esta manera, la geopolítica es útil para predecir cómo se van a comportar a nivel político los estados teniendo en cuenta sus particularidades y variantes geográficas. Cuando digo estados son los gobiernos como tal de ese país.
El término lo acuñó por primera vez el politólogo sueco Rudolf Kjellén, quien entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX tomó relevancia en los años 30 de la mano del general alemán Karl Haushofer, disculpa mi mal alemán, y estuvo décadas ligado a teorías nazis y resurgió en los 70 y 80. Esto cuando, bueno, el nuevo orden mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, saliendo de la guerra de Vietnam como un capítulo cumbre en la llamada Guerra Fría entre la Unión Soviética y el bloque occidental liderizado por Estados Unidos, la geopolítica toma otro aire como tal. Se repotencia los conflictos armados en diversos países de Oriente, las dictaduras en Centroamérica y Sudamérica. Entonces, la geopolítica tenía esa influencia de un país en una determinada área. Eh, Hay material este, de lectura para todos ustedes en el foro de anuncios que les servirá a ustedes de gran ayuda como tal eh, re, para conocer un poco más de la geopolítica. Entonces la comunicación social es como los periodistas ligados ya a la geopolítica como tal, periodistas que son corresponsales de noticias o periodistas corresponsales en alguna agencia de noticias internacional, algún canal internacional, por ejemplo, está en un conflicto cubriendo, por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, por decir esto. Entonces ellos dan una información, una visión 360 de qué es lo que está pasando, porque más allá de informar es la capacidad de dar el análisis, de entrevistar, de cuál es la opinión según cómo se están sucediendo los hechos. Aquí hay muchos, influye mucho la geopolítica. Cuando digo geopolítica es la parte política como tal, tanto de política de la participación en la sociedad como a nivel, que no quiero decir que sea lo mismo de político partidista. Entonces, cómo la política que está influenciando en esa área se coloca su relieve ante un hecho como tal. Es lo que está pasando, haciendo un símbolo, lo que está pasando entre México y Estados Unidos con la guerra de aranceles, o países distantes como Estados Unidos y China mantuvieron una guerra de aranceles por algunos días hasta que se pactaron. Entonces la geopolítica de cómo la influencia de China y Estados Unidos convergen, se unen para, bueno, fijar una posición que no perjudique a los mercados. Este es el caso de la geopolítica entre China y Estados Unidos, entre China y Rusia, tres países gigantes que se disputan el dominio del mundo, que hay que decirlo de esa manera, o lo que está pasando con la Unión Europea en China con China con lo que es la hoja y la ruta de la seda, el conflicto de la geopolítica, cómo se manejó, es un conflicto de entre Arabia Saudita y Yemen, que era una guerra disfrazada entre Arabia Saudita e Irán, hasta que vino un pacificador como China y le dijo, mire, tienen que darse de eso porque por aquí quiero pasar y necesito el petróleo de los iraníes y de los saudíes para crecer económicamente y exportar mi mercancía y llevarla hacia Europa y América como tal, continente americano. Entonces, es como países gigantes, fuertes, con basados en una economía sustentable, una economía fuerte, un poder militar, un poder político y un poder económico, crean su área de influencia. Eh, por ejemplo, el área de influencia que puede tener Brasil al ingresar a los BRICS es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es como un país emergente, un país poderoso desde el punto de vista económico, genera ese contrapeso entre las grandes potencias debido a su capacidad de productos de ingresos brutos, su capacidad instalada en fábrica, en manufactura, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría de Hauserford y tiene que ver con una disciplina para entender los países y el mundo. Y cuando digo entender es qué piensan, qué hacen, cómo viven, cómo sobreviven ante una adversidad, porque cada país tiene una filosofía y eso pasa en cada casa. Si estoy en mi casa y voy a la casa de una persona que me invite, puede ser mi familiar muy cercano, tengo que adaptarme a las reglas de juego de esa casa y respetarlas. Y los países tienen que respetar las reglas de juego internas internamente, pero también como vecino. ¿Okay? Yo no puedo tener a un vecino que escuche viernes, y domingo música a todo volumen ingiriendo licor. Eso pasa también con las relaciones geopolíticas como tal, que son muy volátiles, la que está actualmente entre Estados Unidos y México, más allá del tema narcotráfico, es por un tema político entre la presidenta
Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump por guerra de aranceles, el tema migratorio, el tema del narcotráfico, el tema económico, el tema de diferentes temas y debido a que comparte la principal frontera a nivel nacional de mayor circulación y después viene la de tercer, cuarto lugar entre Venezuela y Colombia, entre San Cristóbal o San Antonio y Cúcuta, por ejemplo, por el nivel de flujo comercial y cultural que hay entre ambas naciones. Así pasa también con Estados Unidos pero, y México, pero a escala mayor. Entonces, así la geopolítica se entiende, eh, repito, las teorías popularizaron el término y la disciplina hasta el punto de que Adolf Hitler tomó algunas de sus ideas para elaborar la ideología nacional socialista. Es la geopolítica que instauró el Tercer Reich a punta de sangre y fuego, que hizo posicionar a la Alemania de ese momento, a la Alemania de Adolf Hitler, a la geopolítica en donde manejaron muy bien para ellos el poder invadiendo países, obligando a países que se rindieron, como el caso de Francia, por ejemplo, y hay otros países que se mantuvieron neutrales, no adoptaron una posición frente a al ejército nazi alemán. Entonces, esas políticas que alimentaron la ideología nacionalsocialista tienen que ver con parte de la geopolítica como tal. Esa vinculación con el nazismo hizo que se dejara de hablar de geopolítica en un momento y que no se cultive esa disciplina por las connotaciones tan negativas que desprendía, pero esa geopolítica lo ayudó a través de un aparato comunicacional a posicionarse y dar a conocer la verdadera identidad del Tercer Reich como tal, de Adolf Hitler, en el dominio de el mundo como tal, y por eso que sucedió la Segunda Guerra Mundial. Eh, no sería hasta los años 70 y 80 cuando se saltó ese obstáculo y se volvió a trabajar en el campo gracias al impulso de la geopolítica crítica en Europa. Es decir, cómo Europa venía saliendo de la posguerra hace los años 80, hace 40 años, pero todavía había esos vestigios como tal, y cómo comenzó a trabajarse la geopolítica reconfigurando ese nuevo orden mundial en los 80 cuando está en plena efervescencia, como dije anteriormente, la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque soviético. De este modo comenzó a aplicarse la geopolítica, es un término, para referirse a la teorización nazi y distinguirla de la nueva disciplina. La geopolítica es cuando la geopolítica con K, sin a la letra A al final. Así, geopolítica, ahora escrito correctamente en este artículo que se me va a mencionarle, fue publicado por el ordenmundial.com, que está dentro del foro de anuncios. Yo suelo hacer el día de mañana. Y la geopolítica se entiende principalmente como sinónimo de geografía política, estudio del espacio y su impacto político, es decir, abarca el estudio de la frontera hasta la importancia de ciertos recursos naturales, es decir, qué tan importantes son los recursos humanos dentro de un país, cómo esos recursos naturales sirven para sobrevivir o para llevar a cabo una actividad económica que le permita a sus ciudadanos, a sus habitantes, vivir en tranquilidad a través de la producción y cómo a través de la producción de diferentes minerales, por ejemplo, pueden salir adelante económicamente a través de la venta de esos minerales a otras naciones. Entonces, esa geopolítica se entiende principalmente como sinónimo de geografía política, de estudio del espacio y su impacto político, es decir, abarca el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de su país, de un país. Bajo esta definición, la geopolítica tiene una variedad, una vertiente práctica desde el principio. Sus teóricos estuvieron muy vinculados a los gobiernos y esto permitió enfocarlos en qué es lo que querían hacer con la geopolítica. Es decir, como yo, país o presidente de un país soberano, yo me asesoro con personas que me hagan llegar mucho más allá de lo que es la geopolítica como tal. Fíjense que hay recuerdo en este momento, una película basada en el año 1995, protagonizada por Morgan Freeman y el actor un actor estadounidense, John Damon, creo que era, el que sale en Rescatando al Soldado Ryan, la película Invictus, como esa película basada en un hecho real, donde el presidente de aquella época, el presidente Nelson Mandela de Sudáfrica,
después de salir de prisión en el año 1995, mi principio de los años 90, se lanza presidente, gana la presidencia de Sudáfrica, pacifica el país, de hecho, tanto así que su vicepresidente fue el antiguo presidente de raza blanca como tal, en un país africano dominado por mayoría blanca, y cómo se finaliza el apartheid, ese régimen segregacional de hacia la población negra de Sudáfrica como tal. Entonces, como al Lima la presa, bueno, trayendo la política, haciendo un mundial de rugby y la finalísima que es entre la selección de anfitriona de Sudáfrica contra Nueva Zelanda, países vecinos, relativamente vecinos, y que buscan, en el caso de Australia, se coronarse como campeón mundial de rugby, un deporte prácticamente nacional, donde no vayan a tener mucha competencia y todas las vicisitudes que ellos pasan deportivos como tal, pero eso ya es un tema ya hollywoodense como tal, pero también el tema social, político, cultural y étnico de en Sudáfrica, donde Madiba, como ha conocido Nelson Mandela, eh, trata de proteger a la sociedad, sobre todo a la sociedad vulnerable, pero a través del deporte. O sea, encontrarse como tal, y esto permite ver cómo el Estado se comporta internamente, tan criticado que fue Nelson Mandela en su momento, pero que le dio la razón. Ah, bueno, que Sudáfrica gana el mundial de Rugby, pero cómo Sudáfrica se levanta y se posiciona de ello, tanto hoy económicamente y políticamente, como Sudáfrica se mantiene todavía como una gran potencia al ser país fundador de los BRICS, que es un grupo de acuerdo común, un grupo estratégico de alianzas comerciales, empresariales, tecnológicas, militares y políticas también, porque tengo que decirlo así, debido a los nexos que hay entre Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que son los países con gran capacidad de producción interna bruta, de ingresos per cápita y cómo pueden ayudar a la economía global a través de afiliaciones y todo lo demás de diversos países en hacer frente a la hegemonía del dólar, que es el pensamiento filosófico y económico la, eh, eh, de los BRICS como tal. Entonces, no obstante, la geopolítica también tiene al menos otros significados. El primero, la concibe, atención, como la visión a través de la que una entidad política ve el mundo y su lugar en él, es decir, cómo Venezuela ve al mundo en la actualidad, en lo geopolítico y cómo ella se siente posicionada y empoderada en pensamiento y en acción en torno a todas estas situaciones que están pasando como tal. Entonces la visión de cómo hacer un análisis y ver y valorar en qué tan malo, cómo es mi posición en torno a un tema como tal. Eh, Así pues, un ejemplo sería la política de la Unión Europea hacia su vecino del este, lo que estaba comentando. Y en segundo lugar, la política también hace referencia a las teorías o discursos que se construyen para entender y explicar el mundo aunando geografía y política. Es decir, cómo yo puedo relatar un hecho explicando elementos muy teóricos, muy característicos de en la geopolítica. Por ejemplo, voy a colocar un video en YouTube que lo voy a colocar mañana como enlace del famoso programa de un famoso periodista uruguayo, pero radicado en Venezuela hace muchos años, desde el guardo de 70, 80 años como tal de edad, el periodista Walter Martínez, el maestro Walter Martínez, que en su famoso programa Dossier explicaba la situación de un país sobre determinado tema y explicaba, graficaba a través de un mapa mental. Eso era interesante porque ilustraba a las personas dónde, según un país tan lejano o porque un país tan cercano hacia Venezuela, sucedía algo. Conflictos armados, eventos naturales, eventos políticos, lo que sea, era relatado por él, pero con una magistral presentación hecha o basada en la producción del programa y cómo es dominado los términos como tal en la geopolítica. Eso lo vamos a colocarlo más adelante en la próxima clase, donde hay elementos como propiamente la geopolítica, cómo influye en la sociedad esos eventos armados, pues, hechos armados o conflictos armados como tal, que afectan a la población, víctimas inocentes. Entonces, todo eso hay que hablar la parte de el entrenamiento que deben de tener los corresponsales de guerra, ¿okay? Porque no es solamente para así y narrar un hecho, sino
interpretar, sacar resultados, buscar opiniones y ver, formar tu propia opinión sobre un hecho como tal. Bien, para finalizar, un ejemplo de esto en la teoría en segundo lugar, voy a rever todo nuevamente. La política también hace referencia a las teorías o discursos que se construyen para entender y explicar el mundo, aunando geografía y política. Por ejemplo, esto es la teoría de Heartland de Harold Mackinder, que divide el mundo en diversas zonas, siendo el área pivot o heartland la que hay que controlar para dominar el globo. Es decir, un grupo que tiene una balanza a su favor va a dominar a todo el mundo porque ellos son los canales o los dueños de los medios de comunicación y los dueños de la información como tal. La política especializada, y con esto me despido, recientemente han surgido otras visiones que apuestan para reformular la geopolítica, como la que se propone una geopolítica situada, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga en cuenta las condiciones en la que se parte, en la que se parte género, edad, etnia, clase socioeconómica, nacional, etcétera, a la hora de crear o aplicar la teoría geopolítica. Además, el término no se utiliza solo en referencia a la lucha por el poder entre grandes potencias, sino que puede aplicarse a nivel geográfico macro, meso o micro, según el escenario del análisis. Es decir, que cada país, cada contexto forma una geopolítica como tal, por una nación muy pequeña que sea, pero que ahí se toman valores dentro de esa sociedad para que la población pueda participar a nivel geopolítico en los cambios que se necesitan. Por ejemplo, la geopolítica venezolana será muy diferente a la geopolítica de las Islas Marshall como tal. No de las Islas Marshall porque pertenecen a territorio estadounidense, pero por ejemplo a, a Marruecos, países grandes, a Irán, que pueden tener cierta similitud por los nexos políticos, pero un elemento característico de la política venezolana a lo que aplica Estados Unidos en ciertos patrones como tal. Entonces es importante mantener eso en cuenta. Voy a colocar materia para todos ustedes en la geopolítica de la comunidad con algunos teóricos que lo llevan ustedes en esta interesante clase. Por aquí les habló el profesor César Augusto Díaz y vamos a estar atentos a más actividades de la geopolítica aquí en nuestro canal de YouTube para todas y todos ustedes. Se les quiere.